Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Shmini. Y esta porción nos está dando la mano, nos está fortaleciendo, iluminando el camino y acercándonos al recinto sagrado del Shabbat. Con la aprobación del Eterno, pues nos entrará en la paz, la seguridad, la bendición del Shabbat, y espero que el estudio de esta porción redunde en la bendición de todos ustedes y la protección y la bendición de nuestro pueblo Israel. Esta porción lleva por nombre Shmini, que quiere decir octavo, porque comienza justamente diciendo: fue en el día octavo que convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Es decir, hubo 7 días de inauguración del Mishkan, 7 días en los que se erigió y se desmanteló el Mishkan, hasta que llegamos al octavo día, cuando Moshe instruyó a Aarón y a sus hijos a presentar ciertas ofrendas, que posteriormente, después de presentarlas, Aarón debía bendecir al pueblo, etc. Hay muchas cosas interesantes en el comienzo de esta porción. Pero justo porque menciono esto de que Moshe le dio instrucciones a su hermano Aarón con respecto a ciertas ofrendas que debían ser presentadas en este octavo día, quiero retomar muy brevemente el tema de la porción anterior, que hablaba básicamente de diferentes tipos de ofrendas, e hice un comentario relacionado con la relación forzada que se ha hecho del Mesías cristiano, una tipificación forzada de las ofrendas, puesto que no guarda una relación exacta con las ofrendas ni con lo establecido en la Torá con respecto a las ofrendas y la razón por la que son presentadas las ofrendas. Pero a raíz de eso, una hermanita me llamó para decirme que el asunto de las ofrendas, lo ineficaz de las ofrendas, no estribaba en lo que yo expliqué y en lo que dice la Torá, sino en el hecho de que debían presentarse una y otra vez. Es decir, que no resolvían el problema porque la persona seguía cometiendo errores y debía traer otras ofrendas. Y bueno, bendito Hashem que siempre nos da la oportunidad de rectificar. Incluso este periodo de inauguración del Mishkan es también un ejemplo de esa misericordia del Eterno que nos permite reconstruirnos una y otra vez, que nos da esa oportunidad de ser erigidos una y otra vez como fue erigido el Mishkan durante estos 7 días. Ahora, si las ofrendas tienen como dice esta persona, esta ineficacia inherente de que no erradican el mal de raíz, tampoco lo hizo el Mesías, porque aún los que creen en el Mesías siguen cometiendo errores y siguen necesitando arrepentirse y siguen necesitando tomar los caminos de la Teshuvá tal como están descritos en la Torá. No era necesario que viniera un Mesías, un supuesto Mesías, hiciera un sacrificio que no está estipulado en la Torá para no resolver ningún problema, porque en definitiva la naturaleza del hombre no ha cambiado. Ese mito del cristianismo, del viejo hombre que muere y que la criatura renace, una nueva criatura, no es más que un mito.
De hecho, es verdad que uno muere y renace constantemente, pero para eso no hacía falta un Nuevo Testamento. Eso lo tenemos ya en las Escrituras hebreas. Hay muchas maneras de ver el renacimiento de un ser humano en las Escrituras, y no necesitábamos ningún teólogo neotestamentario para instruirnos y para decirnos eso. Cada vez que el hombre hace teshuvá y Dios nos da una nueva oportunidad, somos renacidos. Cuando entramos en una mikve para purificarnos, según está establecido en la tradición judía, es como entrar en el vientre de Sara, de nuestra madre Sara, en el líquido amniótico, y renacer una vez más. Por eso adoptamos posición fetal cuando estamos dentro del agua y nacemos otra vez como una nueva criatura. Y cada día nacemos, y en cada momento que entendemos que nos hemos equivocado, y en cada momento que tomamos una nueva bocanada de aire, somos una nueva criatura. En cada momento que aprendemos algo, en cada momento que comprendemos cuán grande es la misericordia de Dios, en cada momento que damos un paso de ascensión diciendo una verajá, en cada instante somos reconstruidos por la misericordia del Eterno. Y no necesitábamos ningún sacrificio extra, ni ninguna intervención de un supuesto Mesías para aprender esto. Y eso no desdice toda la enseñanza de la Torá al respecto. Sí, se necesitaban traer sacrificios una y otra vez, así como hoy en día necesitamos rectificarnos una y otra vez, porque nuestra naturaleza no ha cambiado. Esa es nuestra misión y ese es el propósito de nuestra existencia. Tropezar, rectificar, levantarnos y seguir en este progreso espiritual. Así como el Mishkan se desmantelaba y se erigía una y otra vez durante 7 días. Acuérdense que el 7 es el número de lo completo dentro de esta dimensión. Pero ¿de qué habla? Para abandonar ya ese tema, ¿de qué habla? ¿Cómo comienza hablando esta porción? Después de esos 7 días, en el día 8. Porque si el 7 nos habla de lo completo dentro de esta dimensión, el número 8 nos habla de lo trascendente, de lo que está más allá de esta dimensión. Y eso es lo que describe la enseñanza de esta porción. Todos los eventos de esta porción están encadenados, están hilvanados por este hilo conductor, Shmini, el 8, la idea de la trascendencia, de lo que está más allá. Y vamos a ver algunas de las enseñanzas de esta porción, esperando, con la misericordia del Eterno, de que nos den fuerza, nos iluminen y nos ayuden a seguir levantándonos cada día en busca de esa trascendencia espiritual. Entonces, esta porción comienza hablando de cómo Aarón y sus hijos presentaron estas ofrendas y salió fuego de la presencia del Eterno y quemó esas ofrendas. Ahí vemos esta interacción de las dos dimensiones, como cuando el hombre hace lo suyo, hace su parte, Dios responde en concordancia. El hombre presentó las ofrendas y la divinidad responde con fuego. Hay un cruce, hay un puente extendido entre las dimensiones. Ese fuego, por eso es que ese fuego debía mantenerse, porque no fue un fuego creado con medios humanos y con recursos de esta creación material. Fue un fuego que vino de la divinidad. Y eso causó una sensación tan grande que los hijos de Aarón, tal vez motivados por esto, y no vamos ahora a tratar de explicar qué hicieron. Hay muchísimas explicaciones de qué hicieron, pero aquí solamente vamos a atenernos al hecho de que ellos en este momento, digamos, de tanta revelación, de tanto júbilo, motivados por lo que estaban viviendo,
tomaron fuego, presentaron fuego y fueron exterminados en ese momento. Repito, no vamos a adentrarnos en qué hicieron. Hay sobre eso muchas explicaciones. Lo cierto es que algo hicieron que no debían hacer y el Eterno pues los fulminó. Para algunos es un castigo excesivo. Tal vez solamente es una enseñanza. En cada momento cumbre el Eterno da enseñanzas bien extremas como para dejar claro hasta dónde el hombre puede llegar. Y una cosa muy importante es entender, a pesar de todas las explicaciones que hay de lo que significa este hecho de que estos muchachos murieron, Nadab y Abiú murieron ese día. Unas explicaciones los justifican, otros los incriminan. Poniendo eso a un lado, entendamos que Dios a veces permite al hombre incluso desobedecerle, tomar decisiones que van en contra de lo establecido por la Torá. Y Él avala esas decisiones. Voy a traer aquí como ejemplo lo que hizo el profeta Eliyahu. La Torá dice que no se puede hacer un altar. Antes de que la Torá fuera dada, nuestros padres hicieron altares en diferentes lugares. Pero una vez que tuvimos la revelación en el Sinaí y la Torá fue entregada, la Torá deja claro que no se puede hacer un altar en ningún otro sitio que no sea el santuario. Y solamente allí se pueden presentar ofrendas. Sin embargo, en tiempos del profeta Eliyahu, cuando había una crisis nacional en el reino del norte, y el reino del norte, en el reino del norte se oficializó la idolatría, pues Eliyahu hace un altar en el monte Carmel y hace una ofrenda a Dios, y Dios responde con fuego, tal como sucedió aquí. Dios responde con fuego, avalando, certificando que aprobaba lo que había hecho el profeta. Y en ese caso, bueno, podemos entender que el profeta hizo algo que no estaba establecido, tal vez como lo hicieron Nadab y Abiú. ¿Por qué el resultado fue diferente? Porque a los profetas se les ha permitido actuar con espontaneidad, no así a los Kohanim, porque las circunstancias son totalmente diferentes. Los Kohanim son representantes del pueblo. Los Kohanim son los que hacen el oficio sagrado y tienen que ajustarse con pulcritud y exactitud a lo que está establecido. Están interactuando con lo más sagrado que teníamos en este mundo, con los objetos y el lugar más sagrado de este mundo. Y debían ser excesivamente cuidadosos con todo. Los profetas, por otro lado, fueron hombres levantados con el espíritu de santidad para interactuar con el pueblo en circunstancias determinadas. Porque en la mayoría de las ocasiones Dios levantaba a un profeta cuando el pueblo se desviaba, cuando se necesitaba darle un consejo a un rey, cuando se necesitaba ayudar, darle soporte a un líder, cuando se necesitaba clarificar una situación. Entonces, en esos casos, Dios levantaba a un profeta y lo enviaba con un mensaje. Y este profeta tenía, de alguna manera, un margen de acción un poco más amplio y podía ser creativo, podía tomar decisiones, obviamente, siempre inspirado por el Eterno y actuando en consonancia con su voluntad, pero ajustándose a las circunstancias sociales del momento. Y por eso al profeta se le daban ciertas libertades y podía hacer cosas que en otro momento pudieran ser consideradas pues un pecado, como esto que hizo Eliyahu de construir un altar en otro lugar que no era el templo y hacer ofrendas allí.
Sin embargo, repito, los Kohanim eran personas consagradas, eran representantes del pueblo, eran los que presentaban las ofrendas que traía el pueblo ante el Eterno. Al mismo tiempo eran los que tenían esa cercanía con lo sagrado, ya que no todas las personas tenían acceso a estos lugares. Ellos eran los que tenían ese privilegio, pero el costo de ese privilegio es que tenían que ser muy cuidadosos con su servicio. A ellos no se les permitía ser creativos, ser espontáneos, sino que tenían que ajustarse pormenorizadamente a lo que estaba establecido para el oficio sagrado. Y sin entrar en todas las explicaciones que hay al respecto, algo hicieron ellos que no debían hacer. Y para mostrar la seriedad del asunto, Dios determinó fulminarlos en ese momento. Y eso tiene que ser una enseñanza para nosotros. Cuando cuando ya conocemos las reglas de la santidad, de la pureza, tenemos que ser cuidadosos con ellas. No significa que en un momento dado no podamos ajustarnos a ciertas circunstancias, como por ejemplo, es obvio para todo judío que hay que lavarse las manos en la mañana, hay que lavarse las manos, es un ritual, no estoy hablando del lavado higiénico, el lavado ritual de las manos después de ir al baño, y hay que hacer el lavado de las manos antes de partir el pan. Ahora, cuando no hay agua para hacerlo, hay alternativas. Ahora, cuando tenemos agua, tenemos que ajustarnos a lo que está establecido para el ritual del lavado de las manos. Cuando lidiamos con los asuntos de halajá, con asuntos de pureza, con asuntos de la liturgia, no tenemos por qué ponernos a inventar. Debemos seguir el camino establecido. Cuando no haya otra alternativa, podemos entonces improvisar algo, pero mientras tengamos los recursos para hacerlo, tenemos que ajustarnos a lo que nuestros ancestros, nuestros sabios han establecido por indicación del Eterno. Y después que ocurre esto, la Torá nos da aquí una enseñanza muy grande. La reacción de Aarón, el padre de estos muchachos. Cuando Moshe intenta decir algo al respecto, la Torá dice que Aarón guardó silencio. Y este silencio de Aarón es una enseñanza muy grande. Hay un proverbio de Shlomo Amelech que dice: aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Y en el silencio hay una gran sabiduría. Y hay una expresión del Pirkei Avot, justo del primer capítulo del Pirkei Avot, que quiero compartir con ustedes. Shimon ben Gamliel, nada más y nada menos que Shimon ben Gamliel dice en una de estas enseñanzas del Pirkei Avot: todos mis días he sido criado entre los sabios. Acuérdense que este muchacho se crió entre la crema innata de su generación, los hombres más sabios del momento, los líderes del pueblo de Israel. Y no he hallado nada mejor para uno que el silencio. Este hombre que escuchó a los hombres más eminentes de su época enseñar, que oyó las enseñanzas más profundas que un ser humano puede oír. Este hombre dice: yo que he sido criado entre los sabios, desde que vine al mundo, no he hallado nada mejor para uno que el silencio. ¿Y por qué el silencio es una muestra de sabiduría? Porque si hay algo que caracteriza al tonto es querer hablar constantemente, tenga o no tenga la razón. Y generalmente
las personas que más hablan son las que menos saben. De hecho, hay una enseñanza en la tradición judía que dicen los que saben de ciertos asuntos no lo hablan, los que hablan no saben. Y por lo general es una regla que no hay excepciones, pero es una generalidad que cuanto más mediocres son las personas, más quieren disertar y con más fuerza quieren imponer su opinión. Y en la medida que uno madura espiritualmente, uno se da cuenta de cuántos errores se comete con el uso de la lengua. Y eso también está expresado en términos bíblicos. Hay proverbios que hablan al respecto. Mientras más se habla, más se hierra. Y en las pocas palabras y en las muchas palabras no falta el pecado, dice otro proverbio. También hay un proverbio que dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Es incalculable la sabiduría que hay en el silencio. ¿Y por qué? No es quedarse callado por quedarse callado, porque también la gente se queda callado por orgullo, por testarudez. No, es guardar silencio ante la contemplación de lo divino, ante la contemplación de la grandeza del uno y del único. Cuando el hombre reflexiona sobre eso, cuando el hombre ha logrado un nivel de conciencia en que puede entender la grandeza inigualable, incomprensible de la sabiduría divina, la única respuesta es el silencio. Y tal vez esto es lo que pudo sentir a Aarón cuando se enfrentó a este trágico evento, trágico desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva limitada. Y eso nos pasa constantemente, nuestra perspectiva siempre es limitada ante la vida y la muerte, ante los fracasos, ante las enfermedades y también ante los éxitos. La respuesta no debe ser desbordarse en palabras. La respuesta debe ser un silencio profundo, una meditación profunda, que es símbolo de un reconocimiento genuino de que estamos entendiendo la infinitud del Creador. Y esa es la enseñanza del silencio de Aarón. Y nuestra porción continúa hablando de un tema que abarca una gran parte de la vida judía. Hay dos cosas que yo diría que son el mayor por ciento, que ocupan el mayor por ciento de la vida judía: el kashrut y el Shabbat. Las reglas del Shabbat y las reglas de kashrut, las reglas de alimentación. ¿Por qué son tan importantes? No comprenderemos hasta que no llegue el momento, y no es este justamente, el 100% del significado de estas reglas, porque estos son hukim, son mandamientos que escapan, van más allá de la comprensión humana. Pero si hay algo que debe quedarnos claro es que estas reglas de kashrut no son dadas, también son dadas para el cuerpo, para nuestra existencia física, pero son dadas sobre todo para nuestra alma, para nuestra expresión, manifestación espiritual. Vamos a tratar de entender eso. Estas reglas tienen como objetivo la purificación del ser humano, establecer un contacto íntimo y pleno con la divinidad. Porque si hay algo que que causa comer estos animales o tener contacto con los cuerpos muertos de estos animales, es la contaminación, que es como un óxido. Cuando uno empalma dos conductores y se crea una capa de óxido con el tiempo, la transmisión de la energía se interrumpe por esa capa de óxido. Eso es lo que causa el contacto con los cadáveres o el consumo de estos animales prohibidos por la Torá. Crean una contaminación espiritual
que inhibe la expresión espiritual, inhibe el contacto de nuestra chispa divina, de nuestra alma, el contacto pleno con la divinidad. Esa es la causa principal de por qué tenemos estas reglas que son de alguna manera un poco misteriosas, porque hay personas que dicen, bueno, para las personas que comen estas cosas no les pasa nada. A ellos no se les demanda que no las coman. Estas reglas dietéticas son reglas para el pueblo de Israel, que tiene un llamado específico y diferente. Y para el cumplimiento de ese propósito se requiere que, entre otras cosas, nos abstengamos del consumo de estos animales. Y no, repito, no es tanto por el aspecto de salud, por el aspecto físico, aunque también influye en la salud e influye en nuestra existencia física, pero no es para eso. Hay una máxima que dice somos lo que comemos, y en gran medida es una máxima real, porque según nosotros nos alimentamos, así es nuestra calidad de vida, aunque hay excepciones, obviamente. Pero esto tiene sentido especialmente en el aspecto espiritual. Porque fíjense que los animales que se prohíben, todos tienen ciertas características. Esas características se van incorporando en la persona que los consume. Se van incorporando. ¿Por qué? ¿Por qué razón se van incorporando? ¿Qué tiene que ver el consumo de estos animales? ¿Cómo es posible que podamos adquirir las características de ciertos animales por comerlos? Bueno, acuérdense que el primer pecado de la humanidad estuvo relacionado con la comida. El primer error en que se involucró la humanidad, porque toda la humanidad estaba en esa primera pareja, que era un alma, la gran alma de la humanidad, que se rompió. Pero se rompió justo por comer lo que estaba prohibido. ¿Y por qué Dios pudo haber puesto otras prohibiciones, pero por qué puso justamente el comer? Por lo que implica comer. Acuérdense que el cuerpo es un estuche, es un vehículo. Nuestra existencia, nuestro yo, no está en el físico, está en nuestra alma, y nuestra alma usa este vehículo para expresarse. Esto es un vehículo de expresión. Para que podamos cumplir el propósito de nuestra existencia, necesitamos este vehículo. Pero nosotros no somos este vehículo. Esta carroza no es lo que nosotros somos. Es esa energía espiritual que mueve esto, lo que realmente somos. Pero esa energía necesita de esto. Y en la medida que esa energía está bien enraizada dentro de este vehículo, tiene una interacción bien profunda, a un nivel bien profundo. Y en la medida que nosotros hacemos ciertas cosas con este vehículo, pues malogramos esa interacción y malogramos nuestra conexión espiritual. Voy a ir un poco más allá para ver si traemos luz sobre esto y entendemos esto. Se ha logrado con algún éxito, no totalmente, no ha sido exitoso totalmente, pero se ha logrado obtener muestras de ADN de animales extintos, animales que se han conservado en el hielo o en unas condiciones ambientales determinadas que han permitido que ciertos animales que ya están extintos hayan mantenido pedazos de piel, de carne, y se ha logrado extraer muestras de ADN. Y con esas muestras de ADN se ha logrado clonar algunos de esos animales. Repito, no ha sido un éxito rotundo porque en la mayoría de los casos los que han sobrevivido ha sido solamente por cuestiones de horas. Pero hasta ahí se ha logrado avanzar.
con el ADN, extrayendo el ADN de esas células, pues se ha logrado replicar esa vida ya extinta. Y bueno, pues han sido extintas doblemente porque se han vuelto a desaparecer. Pero hay un paso muy grande en eso. Bueno, de la misma manera que eso se ha logrado físicamente gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología, entendamos que también hay un ADN espiritual en toda la creación. ¿Cuál es el ADN espiritual? Es la combinación de letras de cada criatura. Acuérdense que eso fue un ejercicio espiritual realizado por Adam Arishon, el primer hombre. Él nombró a las criaturas. ¿Qué ejercicio era este? Adán pudo entender, gracias a la capacidad que tenía, la cercanía que tenía con el Creador, pudo entender cuál era la energía manifiesta en las criaturas. Y de ahí, viendo la combinación de las letras que dieron como resultado las características de cada animal, él pudo poner nombres, intuyendo espiritualmente la energía que se manifestaba en ellos y viendo que las letras que eran los canales, los conductos de esas energías, él pudo asociar esas letras y ponerle nombre a los animales. Y ese ADN espiritual, esas que se muestra en las características de los animales, eso es lo que trae contaminación al hombre. El Creador, sabiendo lo que ya nosotros ahora no conocemos, lo que no podemos ver, entendiendo lo que causa, simplemente nos prohíbe, nos dice, no se puede comer de esto, porque sabe que esas energías son nocivas para el alma del ser humano. También son nocivas para el cuerpo, pero sobre todo son nocivas para el alma del ser humano. Crean un cortocircuito espiritual. Y como dice un amigo mío, si en alguna parte de la Torá podemos ver que es obra divina, que tiene una autoría divina, es en esta. Porque al dar las características de los animales en esa época, era imposible que ningún ser humano pudiera tener el conocimiento para decir categóricamente que coman los animales de los herbívoros, coman los que rumian y tienen el casco hendido. Y pone 3 excepciones: el camello, la liebre y algunos tipos de liebre, y el puerco. El puerco porque tiene el casco hendido, pero no es rumiante. Y los otros 2 porque son rumiantes o de alguna manera hacen el proceso parecido al rumiar, pero no tienen casco hendido o no tienen casco. Y de todos los animales herbívoros que se han encontrado, y de aquella época hasta la fecha se han encontrado muchísimas especies y se siguen encontrando especies nuevas cada día, pues no hay ninguna otra excepto estas 3 excepciones que tengan una característica y no tengan la otra. De la misma manera sucede con los peces. La Torá aquí dice que de lo que vive en el agua podemos comer lo que tiene escamas y aletas. Pero el Talmud no habla de las 2 cosas. ¿Por qué? Porque necesariamente lo que tiene escamas tiene aletas. Sin embargo, no todo lo que tiene aletas tiene escamas, pero sí todo lo que tiene escamas tiene aletas. Y a pesar de que se han descubierto y se siguen descubriendo muchas especies, porque todavía el océano es un mundo prácticamente desconocido para el hombre, no se ha encontrado ninguna criatura que incumpla con esto. De manera que solamente pudo provenir de la sabiduría del Boré Olam, del Creador, estas afirmaciones. De lo contrario, el hombre no podía tener en ese momento ni el conocimiento, ni la visión, ni la perspectiva para hacer estas aseveraciones. De una manera categórica, el Eterno dice, usando este contexto, sed santos porque yo, Hashem, soy santo. Demostrando una vez más que estas leyes
de la dieta, de algo para lo que es esencial para la vida del hombre, el comer, las misbot que están relacionadas con el acto de comer, que es un acto imprescindible, están relacionados con nuestra existencia espiritual. De lo contrario, el Eterno no hubiera aprovechado este marco circunstancial para decir por primera vez: sed santos porque yo soy santo. Queriéndonos decir, demostrándonos con esto, que estas leyes están relacionadas con nuestra comunicación, con nuestro contacto con la divinidad. Y que al incumplir con esto, pues rompemos ese contacto con la divinidad. Y espero que todo esto sirva para alentarlos a mantener este nivel de observancia y de pureza, los que ya se han encaminado, que se han adentrado en este camino de la observancia, que mejoremos en esto cada día, haciendo de nuestro estuche, de nuestro vehículo de expresión del alma, un vaso santo, un vaso puro, para que nuestra alma pueda expresarse con vitalidad y pueda tener una plena conexión con la divinidad. Es muy bueno que estudiemos estas reglas con detenimiento y que veamos en ellas la sabiduría del Creador. Algunos animales aquí no se conoce la identidad, y algunos textos los mencionan por su nombre hebreo porque la identidad de esos animales se ha perdido, y es por eso que hay que ser muy conservador en esos aspectos. Y es mejor ajustarnos a lo que sabemos con seguridad. Hace muchos años leí un libro, y lo leí para conocer esa opinión del materialismo dialéctico, y para saber esa corriente de pensamiento, cuál era la esencia de esa ideología, y ver si mi fe estaba preparada para esos argumentos. Y una de las cosas de las que hablaba ese libro es que en este capítulo menciona al murciélago. Cuando este capítulo habla de los animales que vuelan y dice cuáles podemos comer, porque aquí sí se dice, en este caso no se asocian por una categoría, por unos rasgos determinados, sino que se nombran. Y dentro de los que se mencionan al murciélago. Y este libro dice, ahí tenemos una muestra de un error de la Biblia, una muestra de que no es un libro divino, porque el murciélago no es un ave, el murciélago es un mamífero, actualmente el único mamífero volador que se conoce. Por cierto, que es interesante cómo el murciélago, la hembra, da a luz colgada del techo de las cuevas y no se le cae la criatura. Da a luz y con sus extremidades anteriores, que son modificadas para volar, lo manipula, lo limpia y lo amamanta y no se le cae. Pero este libro dice que la Biblia pone al murciélago dentro de la categoría de las aves, demostrando que es un libro lleno de errores porque es un libro humano. Y en aquel momento, yo era un adolescente, no tenía respuesta para ese argumento. Muchos años después aprendí, cuando inicié mi andar por los caminos de la sabiduría hebrea, la sabiduría del judaísmo, entendí. Cuando uno empieza a entender el hebreo, es como abrir puertas y ventanas en una casa para que entre la luz. Entendí que la Biblia no está hablando de aves. Cuando la Torá habla de estas criaturas, no las nombra como aves, las nombra como animales que tienen la capacidad de volar. No está haciendo esa categoría científica de aves. No, está solamente hablando de animales que pueden volar.
No está diciendo pájaros, no está diciendo palomas, no. Está diciendo animales que pueden volar. Es esa la manera que usa la Torá para enmarcar a todas estas criaturas. Así que no hay ningún error bíblico en incluir al murciélago en esta categoría. Espero que esto sea de bendición para todos ustedes, que sea sobre todo para la honra y la gloria del uno y de lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su nombre y shalom a todos.